5 continentes. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Radio 5. Pues vamos a conocer ya los detalles de ese operativo llevado a cabo por 3.000 agentes en Alemania contra una organización terrorista de ideario de ultraderecha que planeaba la toma del Bundestag y un golpe de Estado. Para ello vamos a hablar con Ignacio Rubio, es periodista, es editor del podcast Inteligencia Alemana, que aborda precisamente cuestiones sobre la seguridad y sobre la defensa del país. Ignacio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar, si quieres, Ignacio, comentando lo que sabemos hasta ahora. Una operación policial que hemos visto se ha llevado a cabo en 11 estados del país. Hay, creo, 25 personas detenidas vinculadas al grupo terrorista Ciudadanos del Reich, en castellano, y continúan las operaciones. Continúan las operaciones y, de hecho, esta es una de las operaciones más destacables de los últimos años contra la extrema derecha en Alemania. Para que nos hagamos una idea, se han movilizado a 3.000 agentes, tanto a nivel nacional, por así decirlo, como de los diferentes estados federados, y se han detenido 25 personas y en total se han investigado 52 personas. Es decir, que aún hay 27 personas sobre las que pues se está investigando, viendo cómo se van desarrollando lo que son estas investigaciones. El plan que tenía la célula terrorista detenida era impresionante, porque tenían como objetivo, uno de ellos, tomar el Bundestag o el Reichstag. Después querían provocar las condiciones similares a las de una guerra civil, y para ello pues estaban planeando atacar el suministro eléctrico del país, y posteriormente ya pues el objetivo final sería la deposición del gobierno federal para luego pues tomar el poder. Y de hecho ya habían pensado en personas ministeriales para puestos de relevancia. Claro, porque fíjate, Ignacio, que estamos hablando de un grupo, ahora contamos qué es este grupo, aunque hay muchos de este tipo en Alemania, de la ultraderecha, pero con una estructura totalmente organizada. Totalmente, están organizados porque tienen un objetivo claro, y que es la deposición de la República Federal Alemana y lo que es la reinstauración del Reich alemán de 1871. Son personas que tienen un objetivo claro, que tienen medios, que tienen también personas localizadas en diferentes estamentos del Estado. Ejemplo de ello es que, una de las cabecillas de este grupo, Birgit Malzkrack, que es exdiputada del Bundestag, es también jueza del Tribunal Regional de Berlín y fue exdiputada por el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania. Pero no queda todo ello aquí, sino que también hay elementos de la Bundeswehr, del ejército alemán, y otros elementos también ya más de carácter económico. Pero lo dicho, están muy organizados las autoridades, y de hecho la Oficina para la Protección de la Constitución están detrás de ellos. Se están destinando muchos recursos para atajar este problema que tenemos en el país, y de hecho el gobierno federal lo declaró recientemente. La ministra de Interior, Nancy Faeser, dice que la extrema derecha es la principal amenaza doméstica que encontramos en estos momentos en Alemania. Pues si te parece, cuéntanos, para los que no vivimos allí, qué es Ciudadanos del Reich. Como decimos, estructura muy organizada, hasta se puede decir que brazo armado. ¿Qué ideario, cuándo nace y cuántos militantes tiene? ¿Qué se sabe? Un poco para hacernos una idea, lo que tenemos que tener en cuenta es que la extrema derecha alemana es muy compleja, está muy fragmentada, y de hecho pues se intenta actuar siempre bajo el radar. Hay diferentes elementos, hay elementos como lo que son las nuevas derechas o la alt-right al estilo norteamericano, hay partidos de corte neonazi, y estos son precisamente los que decías tú, los ciudadanos del Reich, los Reichsbürger. Buscan, como decía al principio, echar abajo la República Federal de Alemania. No la reconocen, niegan su existencia, creen que no es un Estado legítimo y que no es soberano. De hecho, consideran que Alemania en estos momentos no cuenta con una constitución, y cree de hecho que Alemania sigue estando ocupada por los países aliados, y para ello se hacen referencia pues a la presencia de bases militares norteamericanas en Alemania. Recordemos la base de Ramstein, por ejemplo. Los ciudadanos del Reich en realidad también entre ellos están algo divididos en cuanto a las medidas a tomar. Los detenidos son los más radicales, por así decirlo.
se destacan pues por defender la monarquía. De hecho, uno de los detenidos ha sido el príncipe, o el que consideraban príncipe de una de las casas reales de Sajonia, el señor Royce. Y los ciudadanos del Reich lo que buscan al final es establecer un nuevo orden, y creen, de hecho, como digo, que la República Federal Alemana no es legítima, e incluso pues no reconocen lo que son las fronteras actuales de Alemania, y se refieren a las del Imperio Alemán o a las del año 1937. Decíamos que la operación se ha llevado a cabo por 3.000 agentes, pero Ignacio, una operación de este tipo lleva muchísimo tiempo. Decías tú que no es la única operación que se lleva a cabo, no sé si contra este grupo, pero desde luego contra la ultraderecha. Y también comentabas que había sido detenido, creo que un miembro o antiguo miembro del ejército, que ahora te preguntaré por ello, pero han sido detenidas personas en Austria y en Italia, menos, pero alguna ha sido detenida fuera también, ¿no? Sí, han sido detenidos en diferentes países, como dices, en Austria, en Alemania. Después se han actuado en 11 estados federados de aquí del país. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que la estructura que se estaba organizando era muy peligrosa. Si te parece, un poco para destacar uno de esos cabecillas, yo creo que es muy importante para que nos hagamos a la idea, es, como decía el señor Heinrich XIII, que de hecho es una nomenclatura monárquica casi, o papal. Sí. Correcto, se ha denominado como si fuera príncipe. De hecho, el jefe de la casa Royce, que es a la que pertenece este señor, bueno, pues lo habían tildado como un viejo confundido que suscribía teorías conspirativas. Él tiene 71 años o así, más o menos, ¿no? Sí, exacto, 71 años, es conocido. Y esta operación que se ha desarrollado ahora es también consecuencia de una operación que ya se había desarrollado también anteriormente, creo que era en el mes de mayo, contra otro grupúsculo que se llamaban Patriotas Unidos. Me he equivocado, era en el mes de abril. Estos, los que estaban intentando en ese tiempo, era planearse el secuestro del ministro de Sanidad, de Karl Lauterbach. ¿Con qué fin? Con el fin precisamente de intentar fustigar el nacimiento de un confrontamiento civil, y que este después generara en una inestabilidad del orden constitucional para después, posteriormente, tomar ellos el poder. Ignacio, comentábamos lo del ejército, que me llama la atención. Parece ser que en este tiempo, en estos años, se ha constatado, tú me hablabas de personas de la ultraderecha en distintas instituciones. Parece que también se ha constatado la existencia de células ultraderechistas dentro de la policía, del ejército. Según datos, no sé si son exactos, son unos 200 militares han sido expulsados, decenas procesados en este tiempo con vínculos con la ultraderecha. ¿Qué se sabe? La verdad que sí que, como bien dices, diferentes elementos de los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado están infiltrados por gente de la extrema derecha, tanto por ciudadanos del Reich como por otras facciones. Como dato a destacar, por ejemplo, las fuerzas especiales de Alemania, el KSK, estuvo a puntito de desaparecer el año pasado porque precisamente se hizo una limpieza, una purga, por así decirlo, de elementos ultraderechistas que pertenecían a estas fuerzas especiales. Entonces, el número de efectivos que quedó después de estas investigaciones era muy bajo. Ahora se ha tomado este asunto muy en serio, pero se han certificado en muchos elementos de la policía, tanto a nivel nacional como en los diferentes estados federados y también municipales. Por desgracia, lo que son los elementos de la extrema derecha están muy presentes en las fuerzas de seguridad, y eso es algo para lo que Alemania pues ha desarrollado un plan de acción contra la extrema derecha, que precisamente uno de los elementos muy importantes consiste en la represión, el uso de la represión, porque en este caso el Estado se tiene que defender de lo que son elementos que lo quieren derribar, pues el uso de la represión en los diferentes estamentos del Estado. Y ahí cualquier persona que se encuentre que tenga vínculos con la extrema derecha o que esté planeando alguna acción, pues es directamente expulsado y no se están andando con miramentos. Y de hecho, pues esta
esta operación de ahora y la anterior del mes de abril pues son prueba de que el gobierno y el Estado alemán se están tomando esta cuestión muy en serio. Claro, es que estamos hablando policía, militares, de personas armadas y personas con formación, además, en el manejo de armas y en estrategia. En estos años hemos visto crecer a la formación ultraderechista Alternativa para Alemania, concurrir a las elecciones, aunque creo que en las últimas fue la quinta fuerza más votada. Cuéntanos, ¿qué fuerza tiene hoy Alternativa para Alemania y qué agrupaciones se alinean en torno a esta formación? No sé si estos grupos más radicales están, pues del lado de Alternativa. Un poco para que nos hagamos primero una idea de la fuerza que tiene en la actualidad Alternativa para Alemania, tenemos que destacar que tiene una gran implementación en lo que son los estados de la antigua República Democrática Alemana, de la Alemania Oriental. Allí en muchos estados cuentan con porcentajes de voto, de intención de voto por encima del 25% y del 30%. A nivel federal, en estos momentos las diferentes encuestas están dando una media del 15% aproximadamente. Para que nos hagamos una idea, eso serían 6 puntos más de lo que consiguieron en las últimas elecciones. También es verdad que las temáticas que se están dando ahora ayudan a este ascenso de la extrema derecha. Como recordáis, en Alemania pues se espera un invierno bastante duro, sobre todo con la cuestión del gas ruso y lo que es el aumento de los precios de la energía. Aquí son muy importantes. La inflación son temas que ayudan a este tipo de formaciones. Pero Alternativa para Alemania no es solo Alternativa para Alemania. Alternativa para Alemania está inmersa dentro de un movimiento de esta nueva derecha al estilo norteamericano, que siguen las ideas también de Quanon, que tienen ideas revisionistas a nivel histórico, que creen en las teorías de la conspiración, como el gran reinicio, y en ello pues se pueden englobar muchos actores, desde medios como Compact-C, que es un magazine, como otros como RedClick, que es una página web, o think tanks, es decir, laboratorios de ideas como el IFS. Es decir, la fuerza la tienen en la Alemania Oriental. Vuelvo a incidir, esa fuerza es más destacable que en el oeste, pero pues las condiciones que se están dando ahora, pues la verdad que hay que estar muy atentos al poder que estos puedan llegar. Sí que es verdad que en Alternativa para Alemania también hay diferentes facciones, entonces no es lo mismo una facción más etnonacionalista, que es la que se da en el este de Alemania, es decir, que optan por las ideas biologistas, de que pues la ciudadanía corresponde a la sangre, etcétera, etcétera, y después sí que hay otros sectores que son más liberales, que por desgracia pues están perdiendo la batalla dentro de AfD. Grupúsculos de ultraderecha, hablábamos de Ciudadanos del Reich, están Patriotas Unidos, lo comentabas, los Lobos Grises. ¿Cuántos hay? Muchos, ¿no? Son muchos, y de hecho un poco para que nos hagamos una idea, la Oficina para la Protección de la Constitución, en su informe de 2021, redondeando cifras, calcula que hay unos 35.300 miembros peligrosos de la extrema derecha. Estamos hablando de un número muy importante. Estos serían pues unos 500 más que en el año anterior, pero mirando mucho más en detalle, es que tenemos 13.500 personas que estarían dispuestas al uso de la violencia para conseguir sus objetivos, y estas son a las que hay que prestar especial atención, porque como hemos visto, al final estas personas se pueden llegar a organizar, y en este caso, puesto que han desarrollado una estructura, ha sido más fácil traquearlos, por así decirlo, pero hay que recordar que hay muchos elementos de la extrema derecha pues que actúan como lobos solitarios al estilo del terrorismo yihadista, y ejemplo de ello pues tenemos la matanza de Hanau, que sucedió hace un par de años, y muchos más. Pues una cosa más, Ignacio. Alemania siempre ha intentado enterrar su pasado nazi. A nivel social, ¿esto se ha superado? ¿Esto es una herida abierta todavía? Pues hasta antes del nacimiento e impulso de Alternativa para Alemania, sí que parecía que el proceso de desnazificación había tenido éxito. El problema está en que el auge de la derecha radical, que no es lo mismo que la extrema derecha, pero la derecha radical en muchos casos justifica determinados discursos, trae a la agenda pública temas que precisamente dan alas a los elementos más extremistas. Entonces ayudan a
ahondar en la polarización de la sociedad. Entonces, como decía, la desnazificación parecía un éxito, pero ahora en muchos casos y en algunos estamentos pues nos lo podemos poner en duda. Claro, porque hay muchos ciudadanos alemanes, me imagino, hoy, que tienen antepasados nazis. Sí, eso es lógico también, ¿no? Porque claro, tenemos que tener en cuenta que lo que es la Alemania nacionalsocialista, la forma en la que trabajaba era movilizando a toda la sociedad, y entonces si tú no te movilizabas en favor de ese movimiento, pues al final podías sufrir las consecuencias. El tema está no es solo de las personas que tenían ese antepasado nazi, porque en muchas ocasiones puede que no compartieran las ideas, etcétera. El problema está en que los elementos nazis que estuvieron desarrollando políticas en el anterior régimen, pues hay algunos elementos que no se han identificado y que han seguido propagando pues las ideas negacionistas del Holocausto, por ejemplo, o la idea muy extendida de algunos que dicen que la nacionalidad de una persona con antepasados inmigrantes, por ejemplo, no podría tener acceso a la nacionalidad porque eso sería una cuestión de sangre. Ignacio Rubio, editor del podcast Inteligencia Alemana, periodista. Un podcast, por cierto, que aborda cuestiones sobre la seguridad y la defensa del país. Lo pueden ver en Twitter. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por explicarnos tantas cosas sobre la ultraderecha y sobre esta operación en Alemania, que desde luego es histórica. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer.